Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo 6, 9, 10 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. Dice: mas los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. El título para esta mañana, esta reflexión: el peligro de la bendición. El peligro de la bendición. Pues, amada iglesia, es un título donde hay veces nos causa, pero ¿cómo es ese título? ¿Cómo así? El peligro de la bendición. Nosotros estamos acostumbrados a que la bendición es buena, y yo también digo, la bendición, si es bendición es buena, ¿no? Pero amada iglesia, la bendición de Dios es real, es deseable y necesaria, pero existe un peligro silencioso. ¿Y cuál es? Cuando la bendición ocupa el lugar de Dios. No todo lo que prospera edifica, y no todo lo que brilla viene del cielo. Alguien decía por ahí: no todo lo que brilla es oro. La bendición que no es bien administrada puede convertirse en un peso espiritual. Lo que Dios dio para impulsar el propósito puede terminar desviándolo. Hoy el Señor nos llama a discernir, a guardar el corazón y a poner la bendición en el lugar correcto. Nosotros debemos enamorarnos siempre del que da la bendición, no de la bendición. Y como primer punto de 20, cuando la bendición reemplaza a Dios. Y ahí en Deuteronomios 8, 11 y 14 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Hay veces, y yo he visto, amada iglesia, personas que cuando eran común y corriente, que no tenían esa casa, que no tenían ese carro, eran muy sensibles cuando uno les hablaba de Dios. Pero qué tremendo cuando una bendición llega y ya uno les va a hablar del Señor y ya no quieren. Han colocado la bendición por encima de Dios. No han tenido el discernimiento y el cuidado de decir: esta bendición me la trajo Dios, y por lo tanto debo cuidarla y cuidarme de no olvidar al que da la bendición. Israel fue advertido: casas llenas de ganado, multiplicado, creciendo esa finca ganadera. Había mucha plata y oro, todo aumentado. Pero algo tremendo fue que se enalteció el corazón. Cuando el corazón se enaltece, se pierde el propósito de la bendición. El peligro no es tener, sino olvidar. Cuando la bendición llega sin vigilancia espiritual, la gratitud se enfría y la dependencia se rompe. Debemos examinar, amada iglesia, nuestro altar, nuestro corazón, a qué está
¿A qué está amando? Si a nuestras adquisiciones. Una de las cosas que he visto, que cuando las personas son bendecidas por el Señor, tienden a crear en ellos una altivez. Por eso nosotros debemos todos los días examinar nuestro corazón, que no se vaya a desviar en cosas sin fundamento. Por eso, una pregunta hago en esta mañana: ¿sigues buscando a Dios con la misma pasión ahora que todo va mejor? ¿O la comodidad ha reemplazado la comunión? Debemos tener en cuenta, amada iglesia, que hay bendiciones que no provienen del enemigo, sino que quieren estabilizar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, y quieren desviar el propósito. Hay personas que reciben la bendición, amada iglesia, reciben su carro, y resulta que en ese carro todos los fines de semana se van a pasear, se van de un lugar a otro y pierden el propósito de la bendición. Dios es la fuente, no el medio. Toda bendición que apunta al dador es una bendición buena, aceptable, que bendice tu vida, trae alegría, te organiza, trae prioridades, y la prioridad es Dios. Porque cuando la bendición ocupa el centro, se convierte en idolatría fundamental. Esa idolatría funcional en la persona hace que se pierda la comunión con el Espíritu Santo, hace que la persona pierda inclusive la paz. Porque hay personas que son bendecidas económicamente y ya dejan de tener esa cobertura de Dios y empiezan a tener esa cobertura del dinero. Porque es que el dinero, amada iglesia, va y viene. Quizás estás pasando alguna situación difícil, porque es que Dios conoce tu corazón, y si Dios te bendice, te puedes apartar de Dios. Así que la bendición que venga de ahora en adelante, teniendo en cuenta este consejo, esa bendición lo que debe hacer es acercarte más a Dios. Nunca permitas que lo que Dios te dio te aleje del Dios que te lo dio. Cuando la bendición, el segundo punto, cuando la bendición se convierte en pasión. Ahí en Marcos 10:23, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Las riquezas en las manos de Dios son buenas, pero las riquezas apartadas de Dios se convierten en maldición. Jesús no concedió la riqueza como algo que diga: ya no necesito de Dios. Dios dio las riquezas, ordenó las riquezas y reveló su poder de atrapar el corazón. Nuestras riquezas no deben llegar a nuestro corazón, a amar más esa riqueza, porque es que Dios lo que promete lo cumple. Pero ¿estamos preparados realmente para esa bendición? Lo que promete seguridad termina produciendo ansiedad. Lo que ofrece libertad crea cadenas invisibles. Por eso, una vez más, amada iglesia, cuando Dios te bendiga,
debes ser humilde, debes ser sencillo. Porque es que la bendición viene para alguien, pero Dios está dando este consejo a tiempo para que no te vayas a desviar. Pregúntate con honestidad: ¿soy dueño de lo que tengo o lo que tengo me posee? Mis decisiones espirituales están condicionadas por lo material. Que si hoy no hubo para la comida, dejo de orar. Que si hoy no hubo esa bendición económica, dejo de buscar a Dios. La verdadera libertad, amada iglesia, proviene del señorío de Cristo. Cuando algo más gobierna el corazón, se pierde la centralidad del reino. Preciosa iglesia, toda bendición que te controla deja de ser bendición. Muchas personas han sido bendecidas en la iglesia y han buscado a ese Dios para que les bendiga, y cuando llega la bendición se han ido. Ese Dios bombero. Viene el Señor, apaga el fuego, te bendice, ¿y qué haces tú? Te apartas, te vas, das media vuelta y dices gracias, o bueno, hay veces ni siquiera das las gracias. Así que, amada iglesia, debemos de ser agradecidos en lo mucho o en lo poco, porque la palabra de Dios dice que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y hay veces Dios da una bendición para probarnos, y resulta que nos apartamos y nos perdemos de la bendición grande, de la bendición que trae paz, alegría, que trae restitución, que trae bendición. Esa bendición que dice en mi corazón: Dios me bendijo, voy a bendecir. Y hay veces decimos: Señor, bendíceme para bendecir. Y Dios te bendice y se olvidó de la promesa. Como tercero y último punto, amada iglesia, cuando la bendición apaga la sensibilidad espiritual, y esto es triste. Ahí en Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico, y no sabes que eres desventurado, dice la palabra. La Odisea tenía recursos, pero carecía de visión. La autosuficiencia espiritual es uno de los mayores peligros del éxito. Cuando creemos que no necesitamos nada, dejamos de clamar. Y en un tiempo había un estudio, amada iglesia, no recuerdo el estudio, pero no recuerdo el año, donde muchos hicieron ese estudio y decía que en Estados Unidos hay mucha bendición económica y por eso carece la gente de buscar a Dios. O sea que el Dios de ellos se convirtió el dinero, el Dios de ellos es el dinero. Pero esto no puede pasar en la iglesia, porque la iglesia es diferente. Tú vas a ser bendecido para bendecir. Yo voy a ser bendecido para bendecir, porque cuando Dios me bendiga, yo no me voy a olvidar del hermano que lo necesita, que pasa situaciones. Porque si Dios me bendijo, tengo claridad que es para bendecir a otras personas también. Porque yo quiero que Dios me use, porque quizás Dios me da esa bendición y me quiere usar en eso. ¿Cuántos están listos para recibir la bendición en esta hora? Vuelve al clamor.
La prosperidad no sustituye la presencia. El aceite del Espíritu no se compra con oro, se recibe con humildad, amada iglesia. La gracia sostiene lo que la bendición no puede. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Que esa bendición que viene, aleluya, porque escucho ríos de bendición. Quizás Dios en esta mañana te está preparando para una bendición, amada iglesia, pero te está alertando en esta mañana: cuidado, porque esa bendición te puede apartar. Sé sabio, sé sabia. La bendición sin dependencia produce guerra espiritual. Imagina un hombre con una corona de oro tan pesada que no puede inclinar su cabeza para orar. La corona es símbolo de éxito. Se convirtió en una cadena. No era la corona el problema, sino era el peso mal llevado. Dios no quiere quitarte la bendición, quiere enseñarte a llevarla sin perder el corazón. Hoy el Señor nos llama a poner la bendición en sus manos, no sobre nuestro cuello, sobre nuestras manos. Que todo lo que tengamos sirva para exaltar a Cristo, para dar testimonio lo que eras antes y lo que ahora eres, gracias a la bendición de Dios. Bendecir a otros y cumplir el propósito eterno es lo que Dios quiere con esa bendición que viene. Es que Dios me bendijo y yo ya cierro la puerta para el amigo, para el hermano. Y ya no miramos de frente, sino miramos por encima del hombro. Que esa bendición que viene sea, si eras altivo, que te vuelvas humilde. Por eso en esta mañana, con todo tu corazón, di: Señor, si nos bendices, guárdanos, y si nos guardas, bendícenos. Porque todo lo bueno, lo agradable, lo perfecto proviene de Dios. Así que, amada iglesia, como dicen por ahí, no digas que no te avisamos. Te bendigo, amada iglesia, en esta mañana. Le pido al Señor que cuando venga esa bendición te dé también esa sustentación para poder recibir la bendición con humildad, con amor, y poder bendecir a otros. Porque es que Dios te quiere probar. En el nombre de Jesús, amada iglesia, declaro bendición hasta que sobre y abunde. Declaro que los cielos se abren para ti. Declaro que recibirás esa bendición. Proclamo que la gloria de Dios llegará a tu vida de una manera que no te imaginas. Pero Dios necesita esa humildad de corazón. Porque es que sabemos firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.